¿Ya están todos aceptados? Sí, sí están entrando. Ok, a ver, les cuento. A ver, los que puedan colaborar con la cámara se les agradece. Aprendemos, mejor dicho, tomen en cuenta que esto de la educación en línea tiene sus pros. Pueden hacer proyectos. Silencio, porfa, Brigitte. No sé cómo. Lo que pasa es que está con un sonido de fondo. Y esta es la actitud. A ver, traten de tener los micrófonos. Van a tener la chance de prender los micrófonos en el momento en el que ustedes deseen para poder hacer las consultas, ¿ya? Y qué más les iba a decir. Pero también si es que están en un entorno que haga mucha bulla, traten de tener... ¿Ya? Sí, porque si no meten ese sonido de fondo y es un poquito como que interrumpe la clase, ¿ya? Entonces ténganla en esa cosa, pero el momento que tengan ustedes dudas, prendan el micrófono y le dicen a la Inge, ¿ya? Ok, creo que por ahí estamos. No sé por qué, no sé si soy yo, pero hay algunas cámaras como que están entrecortando, saliendo la señal pirata, parece. Ok, entonces, les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer, ¿ya? Ya estás grabando, la verdad, perfecto. Ok, todos ustedes son de carreras humanas, educación inicial, básica, turismo, pedagogía del idioma, presencial o en línea. Si hay alguien que no está, me confundí mandándole el enlace y me escribe, ¿ya? Pero todos deben ser de carreras humanas y servicios. Recuerden que ya hablamos de esa partecita. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas clases? Las clases van a trabajarlas desde las 7 de la noche, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Por el momento, la siguiente clase va a ser el día viernes. Cualquier tema que quieran reforzar es el momento de que nos digan, ¿ya? ¿Quiénes de ustedes? Bueno, la mayoría es modalidad en línea de lo que estuve viendo. Es bastante bonito trabajar con ustedes ahorita que están iniciando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría, no quiero, como digamos, decir que son todos, pero sí la mayoría suelen ser madres, ¿sí? Que ya han estado trabajando, especialmente de la modalidad en línea. Los de modalidad presencial, lo más seguro es que sí son chicos que han estado recién estudiando y van a entrar a la universidad recién, ¿no? Pero de ahí casi siempre el 80%, el 90% de los chicos, de las chicas y chicos de educación inicial y educación básica, suelen ser personas que ya han dejado de estudiar hace rato, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes estuvo estudiando hace 6 meses el colegio? ¿Nadie? ¿Quién estuvo estudiando en el colegio hace un año? Jessica, ¿usted? Ok, Jessica, gracias. ¿Alguien más por ahí? Buenas noches, Inge. Yo estuve También. estudiando el colegio hace 6 meses. Gracias, Maritza. ¿Quiénes de ustedes han estado estudiando o dejaron de estudiar hace más de 2 años? Yo me gradué en pandemia. Se graduó Yo ahí también me gradué en pandemia. solo con cámara nomás. ¿Quiénes de ustedes tienen más de 5 años de haber dejado el colegio? Yo. La mayoría, ¿no es cierto? Sí. Tomen en Yo. cuenta que esta parte nos va oxidando. Hagamos cuenta de la referencia, ¿no? La cabecita es como que se nos va quedando en las partes matemáticas, y es la materia que vamos a ver más a fondo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que venimos ahorita. Lo que queremos es que ustedes no se desmotiven la primera semana de clases, la primera semana, el primer mes de clases. Porque esto va así, verán, entran a clases, algo no entendieron. Segunda clase, ya no entendieron más. Tercera clase, ya no entendieron por qué entraron a la carrera. Después de eso, ya viene la cortada de venas. Es un círculo vicioso esto. Entonces, lo primero que quiero es que de lleno metamos ganas y ante todo a las personas que llevan mucho tiempo que dejaron de estudiar, quiero, por favor, felicitarles por haber tomado este nuevo reto, ¿sí? Que sé que lo van a lograr, sé que van a poder pasar, pero también quiero llamarles la atención y decirles que hay que meter ganas, ¿no? Como les mencioné el día de las videoconferencias, no pongamos excusas, metamos dedicación. Si son casadas, díganle a su esposo, por favor, hazte cargo de los hijos, hazte cargo de todo, me dejas de estudiar, necesito que por favor me des tiempo para mí porque necesito dedicarme a estudiar. Si es que trabajan, en este caso, el trabajo, es un poco más complicado, dense un horario en el cual ustedes puedan ponerse a revisar los temas que se van a ver, ¿sí? Dense en un tiempito, no es nada del otro mundo, va a ser complicado, no les niego, pero mírense, ustedes son grandes porque ya consiguieron un cupo y no en cualquier universidad.
Entonces necesito también que esa inspiración vaya de aquí hasta cuando se logren graduar. Imagínense si todo va bien en unos 4 o 5 años, ya no van a ser simplemente, por ejemplo, Anaí Gómez, va a ser la licenciada Anaí Gómez. Ya no va a ser Carito García, va a ser la licenciada Carito. Entonces, para poder llegar a eso, nos va a costar y necesito que pongamos de parte, ¿de acuerdo? Sí, cosa que cuando lleguen y digan, ve, no digan, ve, ya llegó la Cristina, sino digan, ve, ya llegó la licenciada. Sí, cambia, ¿no es cierto? Pero más que el título, tiene mucho que ver todo el esfuerzo que nosotros hagamos para conseguir eso. Entonces, por favor, necesito que desde el día de hoy metamos ganas. Estas clases tienen como objetivo llenar los espacios y los huequitos que pueden tener. Queremos homogenizar a la clientela, por decirlo de esa forma. ¿En qué sentido? Necesito, como ustedes entiendan, yo les comparo como una calle a ustedes. Sí, unos tienen más baches, otros tienen menos baches. Entonces yo soy como el municipio, ahorita vamos a hacer, mejor dicho, la ingeniera con la que van a trabajar. Va a venir, va a ver la cantidad de hueco, va a llenar, va a dejar listo para que quede una autopista y con eso el conocimiento fluye. Sí, ahorita sus cabecitas deben estar medias oxidadas en algunos casos, llenas de telarañas, óxido, con polvo. Pues, ¿qué toca? Pasar una brochita, poner aceitito y empezar a hacer funcionar. Porque una vez que empiece a moverse esa máquina, nadie les va a detener, ¿verdad? Entonces necesito también que colaboren con la INGE, necesito que pongan de parte cualquier duda que tengan, no duden en decirle a la INGE, no se enoje, si se enoja me avisan. Sí, no hay problema por esa parte, yo voy a estar atento de todo eso de ahí, pero traten de darle una mano a la INGE de tal forma que ustedes aprendan y les sirva. Aunque sean clases gratis, no por eso significa que van a ser malo. Sí, miren la ardillita que está atrás mío, esta ardillita es símbolo de calidad. Si cualquiera que ha pasado por nosotros les va a decir, ese curso es bueno. ¿Por qué? Porque hemos dado bien desde las clases gratis. Así es que aunque no estén pagando, también exijan que les den bien y traten también ustedes de dar una mano repasando en estos días. Si es que la INGE les manda algo de deber, traten de hacerlo. No porque les va a revisar, porque aquí la INGE, ¿qué pasa si ustedes les manda un deber y no hacen? No les va a poner cero la INGE, ¿no? ¿Dónde les va a poner cero? Lo máximo que puede hacer es quedarles viendo feo, pero de ahí ya no pasa ya. Entonces necesito que sí traten de dar una mano y le tomen con la mayor seriedad posible, ¿de acuerdo? Y ante todo, bueno, a mí no creo que me vuelvan a ver ya todas estas clases, les dejo con la INGE, se conectarán, recibirán las clases. Si por algo no pueden conectarse, tendrán acceso también a la grabación, que ya les vamos a hacer llegar. Les voy a subir al YouTube el video, ¿ya? Con eso, si es que algo faltó, pueden repetirse el video. Incluso sería siempre mejor que repitan el video. Si ustedes tienen horarios rotativos y no se pueden conectar en el horario, pues en ese caso revisarán el video posterior y el momento en el que revisen y tengan alguna duda, me escriben para hacerles llegar la duda a la INGE y la INGE ese rato les da ayuda. Tal vez nos demoremos un poquito, pero ahí la INGE ya les solventa las dudas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes les gusta la matemática? Poquísimos, Caritas por ahí, David por ahí, pero la mayoría empieza a decir, ay, Dios mío, yo por eso no seguí ingeniería, ¿no? Unos dirán, no, yo por eso me fui a otros rumbos. Quiero que, ahorita obviamente es normal esto, pero es porque no se entiende. Pero una vez que ustedes le tomen cariño y entiendan, quiero que al final del curso digan, sí, a mí me gusta la matemática y a lo mejor ustedes sueñen con ser profesores de matemática. La labor, me voy a centrar un poquito más en los de educación inicial y básica. La labor de ustedes es bien bonita. Si se han dado cuenta que ustedes van a ser los que van a educar a los futuros profesionales, espero que los futuros profesionales y no los futuros asambleístas, porque ustedes y yo sabemos cómo son. Entonces tomen en cuenta que el fruto de ustedes, la enseñanza de ustedes, el cariño, la dedicación de ustedes, se va a transferir a niños. Es bastante bonito, pero ojo, hay que también tener responsabilidad. El estudiante sí o sí aprende algo de ustedes. Y espero que cuando ustedes sean profesores, profesoras, aprendan de su responsabilidad, aprendan de su puntualidad. Como yo les dije alguna vez en estas videoconferencias, no sé si estuvieron, espero ustedes no caigan en la trampa. Les soy sincero, con el dolor del alma, nosotros hemos trabajado solo con educación inicial básica, turismo, solo nivelación. Ya no trabajamos después, en cuarto nivel educación básica tiene matemática, pero yo quise darles curso, pero los chicos ya no quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque me quisieron hacer trampa en el momento de inscribirse.
la mayoría ya no quería recibir clases, sino solo lo que les den haciendo la prueba. Entonces yo con el dolor del alma decidí mejor no abrir curso y separarme de ellos. ¿Por qué? Porque lastimosamente llegaron ya medios dañados, porque ponen excusas del tiempo, de los hijitos, de todo eso, como yo les dije. Mírenles a sus hijitos, no les pongan como excusas. Imagínense decir, por ti es que no tengo tiempo, no es así. Dense tiempo, ustedes saben que tienen tiempo, no caigan simplemente en el facilismo de copiar. Espero que la promoción de ustedes sea una nueva promoción y espero ustedes sí, que cuando estén en cuarto nivel lleguen con la necesidad de aprender, con la responsabilidad de no hacer trampa y con eso podamos seguir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, espero de todo corazón que ustedes sean un borrón y cuenta nueva, le metan muchas ganas y ojo, también quiero decir que sí les va a costar, va a ser duro, va a ser fuerte, pero yo sé que ustedes van a ser más fuertes. Aquí esto es, la universidad va a golpearles, les va a hacer caer y les va a patear en el piso. La universidad no juega limpio, pero ustedes tienen que levantarse y golpearle más fuerte. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que mañana vayan a incendiar la universidad, así cuidado, no vayan a tomarlo literal. Estoy hablando figurativamente, no vaya a ser que mañana haya un atentado en la universidad y me culpen a mí. ¿Sí? Estamos hablando de que la universidad va a tratar de medirles, pero ustedes cada día tienen que ser más grandes, tienen que ser mejores. Entonces empecemos desde ahorita, ¿ya? Comprométanse, por favor, en entrar puntualmente, participar de las clases, que algo no entiendan, le preguntan a la Inge, ¿sí? Y con eso saquen provecho en estas clases que se va a dar. Perdón por no haber podido darles más clases gratis, pero el CENESID fue el que demoró. Entonces, van a trabajar con estas partes previas, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, si no me le dejo nomás a la Inge para que siga, me voy a hacer la merienda. ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, gracias por participar de las clases gratis. Cualquier duda, sugerencia, queja, lo que sea, me escriben nomás a WhatsApp. Estamos listos ahí, ¿ya? Cuídense mucho, ahí le preguntan toda la Inge, ¿ya? Yo me voy. Ahora sí, sigan nomás. No se olviden de grabar la clase, ¿ya? Chao, chao, chicas, que les vaya muy bien. Y chicos también, pasen bonito. Me voy. Chicos, chicos y chicas. Bueno, vamos a empezar con las clases gratis, ¿ya? Cualquier duda, cualquier inquietud, me preguntan nomás, ¿ya? Vamos. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? A ver. Empecemos por aquí. Vamos a empezar hablando del conjunto de números. Empecemos por ahí. Conjunto de números. Listo. ¿Ya? ¿Cómo empezó esto? Se dice que en la historia, ¿no es cierto? Se empezó a contar con los dedos, ¿ya? ¿No es cierto? Se empezó a contar con los dedos. Empezó desde el 1, 2, 3, 4, 5 y se fue de largo, ¿no es cierto? Ahora, ese conjunto con el que empezó la historia se llama el conjunto de los números naturales, ¿ya? Entonces voy a poner acá, este es un conjunto, como ustedes saben, esto es, digamos, un diagrama de Venn. Y aquí le voy a poner al conjunto de los números naturales. ¿Cómo se denota los números naturales? Con una N, ¿no es cierto? Y una liñita medio así, ¿ya? Conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son? Son los que se utilizan para contar. ¿Cuál? Por ejemplo, empieza desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4. A ver, voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, y esto se va hasta el infinito. Todos ellos son los números naturales, los que sirven para contar, ¿ya? Ahora, después de los números naturales, apareció otro conjunto. Otro conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? Se conoce como el conjunto de los números enteros. ¿Sí? El conjunto de los números enteros. Ahora voy a dibujar otro diagrama de Venn. Aquí está. Ahí. Y a los números enteros se los conoce, o cuál es su notación, Z. Ahí, mire, Z. Z, números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros son los que vienen desde el menos infinito, es decir, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y igual se va hasta el infinito.
Estos son los números enteros, que vienen desde el menos infinito hasta el más infinito. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de los números enteros se encuentran los números naturales, ¿sí? Los números naturales, ¿ya? Después de los números enteros, viene otro conjunto. Vamos a hacer otro conjunto. Igual, miren, un conjunto más grande, al que le vamos a llamar los números racionales, los cuales se las representa con una Q. ¿Sí? Números racionales. ¿Ya? Entonces, los números racionales, ¿cuáles son? Los números racionales son las fracciones. ¿Sí? Son las fracciones, son los decimales. En este caso, por ejemplo, yo puedo poner 4/3. Esto es un número racional. Puedo poner 0.25. Esto es un número racional, porque el 0.25 se puede transformar en fracción, ¿ya? Si yo le pongo 2/1, también es una fracción, aunque como ustedes saben, como nos han enseñado, el 1 se omite, ¿no es cierto? El 1 se sobreentiende, se dice, ¿no es cierto? Por eso es que los números naturales y los números enteros están dentro del conjunto de los números racionales, porque yo puedo poner 5 y aquí está sobre 1. Se sobreentiende el 1, solo por eso no se coloca. Pero mire, es un número racional también. ¿Ya? Entonces, mire, 0.25, 4/3, puedo poner 0.75, 9/7, ¿ya? Estos son los números racionales, las fracciones y los decimales. Ahora, también existe otro conjunto, pero este conjunto está aparte, separado de ese conjunto. Miren. A este conjunto que está aparte se lo conoce como el conjunto de los números irracionales. ¿Ya? Conjunto de los números irracionales. ¿Y cuál es ese conjunto? ¿De qué está conformado los números irracionales? De decimales sí, pero de decimales que no son periódicos. Por ejemplo, ustedes se acordarán de pi, ¿no es cierto? Un número trascendental. Si ustedes ponen en la calculadora pi, ¿no es cierto? Que me sale 3.141516 y se va hasta el infinito. Ese número. Si ustedes ponen en la calculadora, por ejemplo, raíz de 3, es otro número trascendental. Ustedes ponen y no tiene una infinidad de números que no tiene lógica. No es lo mismo poner 0.333 punto. Esto sí es entendible, es un número, sí, es infinito, pero puedo transformar en fracción. Pero estos no. Raíz de 3 no puedo. Otro número es el Euler, por ejemplo. Euler, 2.7172. Y esto se va hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, estos de aquí son los números irracionales. ¿Sí ven? Está fuera de acá. Está diferenciado de estos. Y finalmente, obviamente hay otro conjunto, pero aparte, el que abarca a todo esto, ¿sí? Al que abarca a todo este conjunto. ¿Cuál es? El conjunto de los números reales. Miren, el conjunto de los números reales. Entonces, dentro del conjunto de los números reales encontramos esto. Y bueno, un conjunto muy aparte que obviamente no se va a tratar en el curso, pero es bueno saberlo, pero está alejado. Es el conjunto de los números complejos, ¿sí? Conjunto de los números complejos. ¿Cuáles son los números complejos? Los que están conformados por números reales, pero representado con una i de imaginario. Pero es muy aparte, existe, sí, hay ejercicios con números complejos, pero ustedes no entran hasta ahí. Solo entran al conjunto de los números, en este caso, conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo, vamos otra vez. ¿Cuál es el primer conjunto que apareció? ¿Quién me dice? El Los conjunto números natural. Números naturales. Sí, ¿no es cierto? El conjunto de los números naturales. Entonces, voy a escribir para no olvidarnos. Conjunto
de los números, bueno, conjunto, números naturales. Números naturales. Entonces, a los números naturales, bueno, ahí se le denota y voy a poner unos ejemplos. ¿Ya? ¿Desde dónde empieza? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y esto se va hasta el infinito. ¿Ya? No olvidarnos, ¿ya? Porque se hace ejercicios con los números naturales. A veces les pregunto qué son los números naturales y se olvidan. ¿Cuáles son? Entonces, no se olviden. Números naturales son los que usamos para contar y empieza desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y se va hasta el infinito. Esos son los números naturales. ¿Ya? Otro conjunto que nosotros tenemos son los números enteros. Números enteros. ¿Ya? ¿Cómo se denotan los números enteros? Con una Z. ¿Sí? Con una Z. Ahora, los números naturales, ¿cómo vienen conformados? Viene desde menos infinito. Es decir, digamos un ejemplo, desde viene menos infinito. Ustedes saben que infinito es un número, enorme, ¿no es cierto? Se voy a poner de manera de ejemplo, digamos que viene desde el menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 igual y se va hasta el infinito. ¿Sí? Números enteros. Entonces, aquí nosotros podemos dividir a los números enteros. Por ejemplo, digo, yo los números enteros los puedo tener de la siguiente manera. Enteros negativos. Si ustedes ven así una Z con un guioncito arriba, significa los números enteros negativos. Estamos hablando de que hasta aquí. Estos son los enteros negativos. Luego está unido por el elemento 0 o el elemento neutro, el 0. El 0 no tiene signo, no es ni positivo, no es ni negativo, es neutro, ¿ya? Y luego está unido por los enteros positivos. Z, y si ustedes encuentran un más acá, solo me está hablando de los números enteros positivos, es desde aquí. ¿Sí? Estos son los números enteros. ¿Sí? Tiene partes negativas, está el 0, que es neutro, y luego tiene su parte positiva. Ahora, ¿cuál era el siguiente conjunto? Naturales, enteros, ¿cuál? ¿Cuál me toca? Números racionales. Racionales, exacto. Números racionales. Tenemos los números racionales. Ya, habíamos dicho que a los números racionales se los denota con una Q. Esto es igual y vamos a escribir un conjunto. Recordando que vamos a poner que A, B van a pertenecer a los números enteros. ¿Sí? Esta letrita es pertenecer, ¿no? En conjuntos. Pertenece. Pertenece. Entonces, ¿qué estoy diciendo? A, que es cualquier número, B, que es cualquier número, pero que pertenece a los números enteros. Ya sabemos cuáles son los números enteros. Entonces, A sobre B. Sí, estoy haciendo una fracción. Yo les había dicho que los números racionales son fracciones, ¿ya? Donde B tiene que ser diferente de 0. Sí, habíamos dicho que 0 sí es un número entero, pero en este caso, en una división, ¿por qué tendrá que ser diferente de 0? ¿Qué me dirían si yo les pongo 5 dividido para 0? ¿Cuánto será? 0. No Ya, puede por ahí. dividirlo. Ya veamos, por ahí David me dice una cosa, por acá dijeron otra. ¿Qué me dicen? ¿Qué mismo es? No se puede dividir. No se puede dividir. Si ustedes tienen por ahí a la mano una calculadora y ustedes ponen 5 dividido para 0, les va a dar error. ¿No es cierto? Les va a dar error. ¿Por qué? Porque no existe división para 0. Ya, no olvidarnos. No existe división para 0. 5 dividido para 0, no hay cómo.
Sí, entonces por eso es esta parte donde me dice A sobre B, pero toma en cuenta que B no puede, tiene que ser diferente de 0. ¿Y si pongo 0 sobre 5? Igualmente sale error. ¿Será? A ver, ponga, a ver, 0 dividido para 5. ¿No sale cero? Sale cero. Sale 0, exacto, esto sí existe. 0, 0, sí, existe, ¿no es cierto? Habíamos dicho que 0 está dentro de los enteros o dentro de los números reales también. Está dentro de los naturales, ¿ya? Entonces sí existe, ¿ya? Entonces, lo que no existe es división para 0, pero 0 dividido para un número sí. ¿Ya? Entonces, listo, manera de ejemplo, puedo poner 0.5, puedo poner 3/4, puedo poner 1, ¿no es cierto? Puedo poner números negativos, menos 0.25. Puedo poner 0.3333, hasta ahí, ¿ya? Esos son los números racionales, ¿ya? No olvidarnos. Los números racionales son fracciones o decimales que se pueden convertir en fracciones. Y no hay división para 0. ¿Ya? ¿No es cierto? Otro conjunto que vimos, pero ya están separados de estos, eran los números irracionales. Irracionales. Sí. Los números irracionales, aquí están los números trascendentales, ¿sí? Ustedes buscan números trascendentales y ahí les sale cualquier cosa en Google. Trascendentales, ¿ya? Trascendentales. ¿Cuáles son los números trascendentales? Habíamos dicho que es el pi, por ejemplo, número infinito, ¿no? El Euler, también ponen en su cálculo Euler, ahí les sale un número. O si ustedes ponen raíz cuadrada de 3, o si ponen raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Y así entre otros que no pueden ser pasados a fracción, que no puedo poner en fracción. Esos son los números irracionales. Y finalmente, tengo el conjunto de los números reales. ¿Ya? ¿Y cuál es el conjunto de los números reales? El conjunto de los números reales está formado por el conjunto de los racionales, que ya saben cuáles son los racionales, unido con el conjunto de los irracionales. Y ya tenemos el conjunto de los números reales que lo vemos a diario, ¿no? Ya sea que ustedes van a la tienda y compran algo, ¿no es cierto? Pagan, por ejemplo, $1 con 5 centavos. Puede ser hecho como 1.05, ¿no es cierto? Como un decimal y es un número real, ¿ya? O cuando piden un cuarto de pollo, estamos hablando de un número real, ¿no es cierto? Un cuarto, ¿ya? Entonces, este es el conjunto de los números reales. Entonces, no olvidarnos, ¿ya? No olvidarnos de estos conjuntos, ¿ya? Entonces, hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe, de mi parte no. Listo, David. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Ahora, entonces vamos desglosando. Ahora vamos viendo qué podemos hacer con los números, ¿no? Empecemos. Ya vimos su conjunto y vamos a empezar viendo los números naturales. Ya saben cuáles son. Números naturales. ¿Ya? Entonces, primero, hablemos. ¿Cuáles son los números primos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Números primos. Son las que son para una. No, No se te escuchó. son números que son solamente divisibles para uno y para sí mismo.
Exactamente, ¿no es cierto? Y aquí estoy omitiendo, por ejemplo, números, ya me estoy pasando a los números primos. Sí, es una definición, pero primero, antes de eso, vamos a hablar de divisibilidad, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Dice números primos es divisible para uno y para sí mismo, pero ¿y qué es divisibilidad? ¿No es cierto? Entonces, pasemos a eso primero. Divisibilidad. ¿A qué se refiere con divisibilidad? Divisibilidad, por ejemplo, es cuando ustedes hacen una división. Todos saben, entre las operaciones de los números naturales que se hace es una suma, se hace una resta, se hace una división, se puede hacer una multiplicación y bueno, entre otros números combinados, ¿no es cierto? Como raíces, como potencias, ¿ya? Entonces, divisibilidad es cuando nosotros, por ejemplo, tengo 36 y me pongo a dividir para 4. Esta es una división tradicional. Entonces digo, 36 para 4, acordándonos de las tablas, es 9. 4 por 9, 0. Este de aquí, que se le llama cociente, ¿ya? A este se le llama, de una vez pongamos los nombres, dividendo. Acá esto se llama divisor. Y acá puse mal, si vieron lo que hice. No me hagan caso. Cociente es ese es residuo. Perdón, cociente, esto es cociente. Cociente, y acá esto es el residuo. Cuando hablamos de divisibilidad, cuando al hacer esta división, cuando se hace una división, tienen como residuo 0. Y ahí podemos decir, ¿qué puedo decir? Que 36 es divisible por 3. Entonces, ¿qué digo? 36 es divisible por 3. Ay, ¿qué hablo? Por 4. Por 3 también, ¿no? Pero bueno, en este ejemplo, divisible por 4. ¿Ya? Y si yo les pongo así, 45, díganme verdadero o falso. 45 es divisible por 3. Sí, Sí, ¿verdad? 45 divido para 3. ¿Ya? Entonces cojo la primera cifra. Entonces digo 4 para 3 a 1. 3 por 1, 3 y me sobra 1. Entonces, si me sobra 1, aquí me sobra 1. Y bajo la siguiente cifra, 15. 15 para 3 a 5. 3 por 5, 0. Y sí, miren, el residuo me salió 0. Residuo. Entonces, sí, yo puedo decir que 45 es divisible por 3. ¿Ya? Otra palabra que también suele aparecer aquí, porque no solo puede ser 45 es divisible por 3, también pueden decir 45 es múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Pueden decir 36 es múltiplo de 4. ¿Ya? Entonces, miren, eso en cuanto a divisibilidad. ¿Ya? Divisibles, ¿no es cierto? Entonces, así podemos hacer ejemplos de divisibilidad. Digamos, por ejemplo, ¿cuándo sabemos que es divisible por 2? Un número. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo sabemos que es divisible por 2? Quizás sea cuando su último número termine en número par o número cero.
Exactamente, ¿no es cierto? A eso se le llaman criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. En este caso, estamos criterio de divisibilidad por 2. ¿Ya? Por 2. Y sí, está correcto lo que dijeron. ¿Cómo sé que un número es divisible por 2? Cuando la cifra de las unidades es par. Cuando la cifra de las unidades, cuando las cifras de las unidades es par. ¿Ya? ¿No es cierto? Yo puedo poner 3504, ¿ya? Y solo observo la unidad. ¿Cuál es? Aquí está, unidad. Unidad, decenas, centenas, miles, ¿no es cierto? Entonces la unidad. ¿Y qué resulta? El 4, como todos sabemos, ¿qué? Es par. Y al ser par es divisible por 2. ¿Ya? Es unidad es par y 0 también me olvidé, ¿no? O 0. Eso es el criterio por 2, ¿no es cierto? El criterio de divisibilidad por 2. ¿Cómo sabemos el criterio de divisibilidad por 5? ¿Cómo sabemos que un número es divisible por 5? ¿Alguien se acuerda? Cuando termina en 0 y 5. Cuando termina en 0 y 5, correcto, ¿no es cierto? Si las cifras, más bien cuando la cifra de la unidad, ¿no es cierto? De las unidades es 0 o 5. ¿Ya? Entonces, si yo les coloco este número, 204, 310, 1112 y 10.405. Listo. Entonces, mire, pregunta, ¿el 204 es divisible por 5? No, 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 ¿no es cierto? Este no. ¿El 310 es divisible por 5? sí, Sí, es divisible porque termina en Sí, 0. exacto. ¿El 1012? no, No. ¿Y el 10.405? Sí, sí, porque Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así sabemos si es divisible por 5, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si es divisible por 3? Me estaba saltando ya el 5. ¿Cómo sabemos si es divisible por 3? Cuando las cifras de las unidades terminan en 0 o 3. Ya, por ahí me dice cuando termina en 0 o termina en 3. ¿Alguien cuando la más? suma de sus dígitos es 3 o múltiplo de 3. Ahí sí, exactamente. Ese es lo correcto, ¿ya? Cuando o si la suma de las cifras, ¿no es cierto? Si la suma, ¿cómo pongo? Sí, si la suma de las cifras son múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Entonces estamos hablando de, digamos que yo pongo 3.415, 375, ¿qué más? 1024, 225, ya veamos. Sí, aquí tengo cantidades, ¿ya? Y voy a empezar a sumar las cifras. Sumemos. Tengo 3 más 4, 7, más 1, 8, y 8 más 5, 13. Pregunta,
¿El 13 es un múltiplo de 3? No. 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 Entonces, descartado. Este no es múltiplo de 3. Siguiente. 3 más 7 10. 10. más 5, 15. 15. 15. 15. ¿Y el 15 es múltiplo de 3? Sí. Sí, sí, ¿no es cierto? 3 por 5, 15, exactamente. Sí es múltiplo de 3. Siguiente. 1024, ¿cuánto suma? 7. 7. 7. 7. ¿Y 7 es múltiplo de 3? No. No, descartado. 225, ¿cuánto suma? 9. 9. Sí, es 9. múltiplo de 3. Ajá. Y es múltiplo de 3. Esa es la manera de ver si un número, en este caso, si es un número es múltiplo de 3. ¿Ya? ¿Qué más? Veamos. ¿Cómo sabemos que es múltiplo por 10? Que digo, es que divisible por 10. Que la cifra termina en 0. Termina en 0, ¿no es cierto? Por 10 es divisible por 10 cuando termina en 0. Cuando la unidad, las unidades terminan en 0. Es así que tengo el mismo 10, puedo poner 1000, puedo poner, perdón, 100, 1000 y así, ¿no? 10,000. Sí, son múltiplos de 10 o es divisible por 10. ¿Ya? ¿Alguien sabe el criterio de divisibilidad por 11? ¿No? Entonces, vamos a ver. Terminemos con estos criterios. Entonces, por 11. Obviamente hay más, ¿no? Pero estos son los, digamos, los principales. Es que más nos interesa. El otro son equivalencias nada más. Ya, por 11. ¿Cuándo sé que es divisible por 11? Simplemente si la diferencia entre la suma de los valores, digamos, de los lugares pares, ¿ya? Entonces, sumar las cifras. Voy a sumar las cifras pares y restar las cifras impares. ¿Ya? Las cifras impares. Y si me da múltiplo de 11, y si me da múltiplo de 11, ¿no es cierto? Y tiene que darme múltiplo de 11. Y me da múltiplo de 11. Y me da múltiplo de 11. Entonces, ahí sé que es divisible por 11. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si les pongo 32,813? Y digo, y pregunto, ¿este número de aquí es divisible por 11? Vamos a ver. Entonces, ¿qué decía? Cojo las cifras pares. Este sería impar. A ver, ya se me fue. Las cifras pares vendría a ser en este caso el 2. ¿Qué más? El 1. ¿No es cierto? 2, 3, 4. ¿Ya? Y sumo. ¿Cuánto me da la suma de las cifras pares? ¿Cuánto suma? 3, ¿no es cierto? Esto es igual a 3. Y los impares, pues ahí está. ¿Cuánto suma las cifras impares? 14. Ya, a ver, 3 más 8 y más 3. Y resulta que me da 14. Y resto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? 14 menos 3. ¿Cuánto me da? 11. ¿11 es múltiplo de 11? Sí. Sí, exactamente. Entonces sí es múltiplo.
Hice una pregunta. Sí, dígame. El 8 no es un número par. No, me refiero a las cifras. Así, por ejemplo, este está en la posición 1, cifra 1, cifra 2, cifra 3, cifra 4 y cifra 5. Entonces se refiere Ah, ok, ya entendí. Como a las posiciones, ¿ya? Está hablando de la posición, pongamos posición par, posición impar. Y si hacemos con otro ejemplo, más o menos con el 1331, que es un número divisible para 11, quisiera verle porque le estoy viéndole y no le comprendo. Ya vamos divisible para... Ya. Sí, dígame, antes de poner el ejemplo. Empieza contando desde el lado izquierdo. Sí, siempre desde el lado izquierdo. Sí, siempre desde el lado izquierdo. Entonces, vamos a ver. Pongamos 26,807. 26,807. Ya, entonces, la pregunta es, ¿este número es divisible por 11? Vamos a comprobar. Entonces, lo mismo. Me estaba hablando de las posiciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la posición dentro de la posición par? ¿Cuál está en la posición par? 6. ¿Quién más? Y el 0. Posición par, me refiero a este, porque este está en la posición 2 y este está en la posición 4. Sí, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Sumo las que están en las posiciones pares. El 6. ¿Y cuál está en la posición impar? 2, 8 y 7. El 2, el 8 Y y el el 7. 7. Digamos, ¿cuánto suma? 6, y acá dice 17. Y resta 17 menos 6. 17 menos 6, ¿cuánto es? 11. Y sí, y ya sabemos que 11 es múltiplo de 11. Ahí, dígame tal vez. ¿Ahí está claro? No, hay una interferencia. Perdón, no se le escuchó muy bien. No sé si me escucha. Sí, ahí más o menos ya, sí. ¿Y qué tal si el número fuese más largo? ¿Cómo sería? Por ejemplo, a ver, a ver, les dicto. 51, 43, 16, 7. Vean si es divisible por 11. A ver, Por favor. voy a escribir, ¿ya? A ver, déjenme bajarle un poquito por acá. Listo. Pongamos 5,143,000. ¿Qué más? 167. ¿Ya? Ahí está. Ayúdenme viendo. Ese número de ahí, ¿es múltiplo de 3 o es divisible por 3? Hola. Ayúdenme verificando. Sí es. Ya, por ahí dicen sí. Entonces, recordemos otra vez. Posiciones pares, posiciones impares. Voy a señalar las pares. Par, par y par. Y los que no están señalados son los impares. Entonces, pongo los pares. Los pares son el 1. ¿Quién más? El 3. Y también está el 6. Y da 10, ¿no es cierto? Suma 10. Ahora, ¿cuál está en la posición impar? Está el 5 más 4 más 1 y más
7. ¿Y cuánto suma? 17. 17. No es número, o sea, no es divisible para 11. ¿Ya? Entonces sí, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, si ustedes sacan, no es divisible para 11, porque restan 17 menos 10 y me da 7. Y esto no es divisible. Divisible por 11. Listo. Ahí, tal vez, ahí sí está claro. Sí. Sí, Ya. muchas gracias. Una Listo. pregunta. Sí, dígame. No importa en la posición que le resten. Ah, no, no importa. Mientras coja los pares o los impares, no. El chiste es que me salga siempre poner al mayor para restar al menor. Positivo. Sí, ¿ya? La suma no importa. Ustedes si cojan primero los pares, luego los impares y ustedes restan. Siempre cojan el mayor y resten por el menor. Y ahí sí Hice veamos. una pregunta, o sea, para que sea divisible tiene que salir el 11, ahí es divisible la... Exacto. Puede salir otro número también. A ver, dígame, ¿cuál es cuál otro número sería divisible para 11? 1331. Ya, por ahí dice 1331. ¿Cuánto les da? Eso no es divisible. Sumo pares, 3 más 1 es igual a 4. Impares, 1 más 3 es igual a 4. Y 4 menos 4. ¿Y se me olvidó? A ver. ¿Ese también es divisible? A ver. Yo sé que es divisible por... A ver, divisible por 11. Pero ¿será que también está incluido que si me sale 0 es divisible? Sí. Ya, entonces ustedes deben haber comprobado, ¿no? En su calculadora deben haber puesto 1331 dividido para 11. ¿Cuánto les da? $1,331 dividido para 11 y me da 121. Exacto, y si es divisible, ¿no es cierto? Entonces, aquí. Si me sale 11 o si me sale 0, también consta. ¿A qué me refiero? A ver, vamos desde acá. ¿Por qué? ¿Por qué está incluido el 0? Porque 11 por 0 es igual a 0. ¿Se acuerdan de los números naturales? Sí, los números naturales, recordemos otra vez, son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y esto se va hasta el infinito. Y digamos que yo quiero saber los múltiplos, yo quiero saber cuáles son los múltiplos, digamos de 7, ¿ya? Múltiplos de 7. Entonces, ¿cuál van a ser los múltiplos de 7? Entonces, los múltiplos de 7 va a ser 7 por 0. Vamos a escribir. Escribamos acá. 7 por 0. 0. ¿No es cierto? 7 por 0, 0. O sea que es también múltiplo el 0. ¿Qué más? 7 por 1. 7. 7 por 2. 14. Mire, 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Uno más, pongamos. 7 por 5, 35. Y esto se va, miren, de largo. ¿Sí? Se van de largo. O sea, ¿qué quiere decir que? ¿Qué puedo sacar de conclusión? Que todo número tiene infinitos números múltiplos. Todo número tiene infinitos múltiplos.
tienen infinitos múltiplos. ¿Ya? Entonces, yo puedo preguntar a cualquiera, por ejemplo, Alejandra, ¿cuáles son los múltiplos de 2? ¿Cuáles son los múltiplos de 2, Alejandra? 2, 4, 6, 8, así. Ajá, exacto, ¿no es cierto? Y si yo te digo todos, no vas a acabar. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, exacto. Entonces, miren, los múltiplos son infinitos. ¿Ya? Son infinitos. A ver. Ahora, hablemos de divisores. Porque no es lo mismo pedir divisible, o sea, divisible, decir que 49 es divisible por 7, ¿no es cierto? No es lo mismo que decir cuáles son los divisores de, digamos, de 45. O los divisores de 12. Son dos términos diferentes. Divisible y divisor son diferentes. Divisible es diferente, está diferente de divisor. ¿Ya? Yo quiero saber el divisor de 12. Esto es igual. ¿Ya? Entonces, divisor de 12. ¿Cuáles son? ¿Para qué número yo puedo dividir al 12? ¿Para qué números nomás puedo yo hacer una división al 12? Para 2, para 3, para 4, Con el 6 para 1, ¿para quién más? Y vamos en orden. para 2, Para 2, 3, para 3, 6, 6. Ah, por ahí también me dijeron otro. ¿Cuál? 4. 4. Si puedo dividir para 12. 4. 4. Luego Para para 6. Para 12. Y para 12. Miren, exacto. Ahí están los divisores de 12. Y miren que son diferentes. Y si yo les dijera múltiplos de 12. Empieza, ¿desde dónde empezará? Desde el 0. 0. 0. Luego 12, correcto. Luego 24, 24. 36, 36, uno más. 48. 48, 60 y esto se va hasta el infinito. Entonces, miren la diferencia. Entonces, no es lo mismo que te pidan divisores que te pidan múltiplos. Miren, los divisores son finitos. Tienen inicio y tienen fin. Son finitos. Mientras que los múltiplos son infinitos. ¿Qué más? Miren, los divisores, ¿qué más podemos concluir? Inicia en 1, siempre. Miren, inicio en 1, inicio y termina en el múltiplo que me pida. Perdón, en el divisor que le pida. Si yo les pido divisores de 35, ¿con qué número empieza? Con 1. Con 1. ¿Y en cuál va a terminar? 35. En 35, exactamente. Esa es otra característica de los divisores. ¿Ya? Entonces, y el múltiplo obviamente inicia en 0, pero no tiene fin. Entonces, miren, no confundirnos. Una cosa es divisores y otra cosa es múltiplos, o que me pidan divisibilidad de un número. Entonces, ahora sí, nosotros podemos hablar ya de los números primos. Ahora sí, ya entendiendo lo que es divisible, ¿cierto? Entonces, hablemos de los números primos, aunque por ahí ya me dijeron que son los números primos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué decíamos de los números primos? Son los que tienen dos divisores. Ya no habíamos hablado de divisores. Son los que tienen dos divisores. Son los números. Son los números. Números naturales. Que tienen dos divisores. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos divisores? El mismo, o sea, el mismo número y la unidad. El mismo número y la unidad. Ustedes ponen googlean números primos y ahí les sale una tabla de los números primos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si yo pongo empezando los números primos, a ver. ¿El 2 es un número primo? Sí. Sí, ¿no es cierto? El 2 es número primo. ¿Por qué? Porque solo puedo dividir para 1 y puedo dividir para 2. ¿El 3 es número primo? No. ¿No? A ver, ¿eso no es número primo el 3? Sí, sí es un número primo. Solo puedo dividir 3 dividido para 1 y 3 dividido para 3. No puedo hacer más. ¿El 4 es número primo? No. No. No, ¿no es cierto? Porque el 4 yo puedo dividir para 1. El 4 puedo dividir para 2. El 4 puedo dividir para 3. Entonces, no, no puedo. El 5 es número primo. Sí. Sí, es número primo. ¿No es cierto? El 63 es número primo. ¿Sí o no? Sí. No. A ver, 63. No es No, número no es. primo. No, el 63 puedo dividir para 1. ¿Puedo dividir para quién más? Para 3. Para Puedo, 9. el 63 puedo dividir para 9. Exacto, miren. El 63 puedo dividir para quién más? 7. Para 7. 63 puedo dividir para el mismo número. ¿Sí ven cuántos divisores que tiene? Divisor 1, 2, 3, 4, 5 divisores. Podemos ver. Entonces, no. ¿Ya? No es un número primo. ¿Ya? El 17 es un número primo. Sí. Sí. Exactamente. El 17, el 19, el 23, el 29 y así entre otros que tal vez por ahí omitimos. ¿Ya? Esos son los números primos. Los números primos son los que solo son divisibles para sí mismos y para la unidad. Listo. ¿Y cuáles son los números compuestos? Números compuestos. ¿Cuáles serán los números compuestos? ¿Ya? Entonces los números compuestos son el resto, ¿no? Son los que tienen más de 2 divisores. Son los que tienen más de 2 divisores. ¿Ya? Eso entonces, esos son los números compuestos. Entonces, miren nomás, entonces, no olvidarnos, ¿ya? Entonces, esto es parte de los números naturales. Esto es parte de los números naturales. Entonces, miren, ahora, otra cosa que se puede hacer con los números naturales es hablar del máximo común divisor
y el mínimo común múltiplo. Vamos a hablar ahora de estos, ya que sabemos esto de aquí. Y ya ven cómo me estoy saltando. Me estoy saltando algo antes de ver eso. Descomposición. Descomposición en factores primos. En factores primos. ¿Ya? Como ya sabemos cuáles son los números primos, ahora ya podemos hacer una descomposición de los números primos. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a descomponer a los números primos? Nosotros tenemos dos formas de descomponer a los números primos. Voy a ver de la primera forma. ¿Ya? Yo tengo, digamos, 360. Este es el número que les doy. Y digo, descompongan en sus factores primos. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Esto es igual. Alguien por ahí, dígame dos números que multiplicados les dé 360. Cualesquiera, pero que les dé 360. 40 por 9. ¿Ya? 40 por 9. Voy a poner así, 40, ¿ya? El asterisco. El asterisco va a ser multiplicación, ¿ya? Para no confundirnos. O un puntito. Pongamos puntito, que es lo más común. ¿Ya? Aquí está. 40 por 9 son 360. Está bien. Continuamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a descomponer al 40. ¿Quién me dice cómo otra forma de poner al 40? Dos números. 4 por 10. Perdón, por ahí. 8 por ¿Ya? 5. 8 por 5. Ahí está. 8 por 5. Por, ahora al 9. 3 por 3. 3 por 3. Exacto. 3 por 3. ¿Ya? Continuando. Veamos, ¿a quién más? ¿Al 8 puedo descomponerle en otros números también? Sí. 2 por 4. 4 por 2. 2 por 4, 4 por 2, está bien, ya. 2 por 4, luego está el 5, ya no puedo hacerle nada. Al 3 tampoco puedo descomponer. Al 3 tampoco. ¿A cuál más puedo seguir descomponiendo? Al 4. Al 4, ¿en cuánto? 2 por 2. 2 por 2. A ver, aquí está el 2 de aquí y aquí va el 2 por 2 del 4. Luego por 5, por 3 y por 3. Y si ustedes se fijan, ya está. Todo está en sus números primos. El 2 es número primo, el 5 es número primo, el 3 es número primo. Ya está descompuesto en sus factores primos. Si nos acordamos de propiedades de los exponentes, hablemos poquito de eso, ¿ya? ¿Qué se hace? ¿Qué me dice? Todo está multiplicando. Yo tengo, ¿alguien se acuerda? ¿Qué pasa si tiene mismas bases? ¿Qué pasa con los exponentes cuando están multiplicando? ¿Alguien se acuerda? Se suman los exponentes y se mantiene la base. Exacto, exactamente. Aunque luego vamos a ver eso, pero aquí ya se presentó. Mantengo base. Sumo los exponentes, aunque se sobreentiende, aquí está elevado a la 1. 1 más 1 más 1 son 3. 3, ahí está. Por el 5 no está solito. Por el 3 elevado a la ¿cuánto será? 2. 2, ¿no es cierto? Aquí está 1, aquí 1. 1 más 1, 2. Ahí está. Eso se le llama descomposición en sus factores primos. Les doy un número y ustedes les dejan expresado en sus factores primos, números primos. ¿Ya? Eso es una forma, así se descompone una forma. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? La segunda forma es 360. Y voy a colocar una línea aquí. Y en orden, ¿no es cierto? Nos vamos a acordar de los números primos. ¿Cuál es el primer número primo dentro de los números naturales? 2. El 2, correcto. Empecemos en orden, el 2. Y empiezo a sacar
La mitad, así, la mitad de 3. O sea, yo sé que no hay mitad de 3, pero un número cercano para que sea 3. Que sea el 1. Sí, ¿no es cierto? 1. 2 por 1, 2. ¿Y cuánto le sobra? 1. 1, ¿ya? Entonces, no se olviden el 1. 1 está aquí. Le pago y se hacen 16. ¿Ya? 16. La mitad de 16. 8. 8. Y ya no debo nada. Y la de 0, pues se baja. Obviamente, alguien ya pudo haber hecho 360 dividido para 2, es 180, ¿no? Pero esto lo veo porque, por ejemplo, digamos que quieren sacar de 5. Entonces, no van a usar, ustedes saben, calculadora. Entonces, tenemos que buscar la manera. ¿Ya? Bueno, entonces de aquí, como es facilito, sí podemos sacar. La mitad de 180. 90. 90. ¿Sigue habiendo mitad? Sí. Sí. Mitad de 90. 45. 45. ¿Hay mitad de 45? No. No. ¿Cuál es el siguiente número primo? El El 3. ¿Ya? El 3. Tercera de 45. Vamos así mismo. 15, ¿no es cierto? 15, pero veamos, ¿no? Digamos que es un número más grande. Ya, tercera de 4 es 1, me sobra 1. Pago y se hace 15 y la la tercera de 15 es 5, por eso sale 15. ¿Ya? Hay tercera de 15. Sí. 5, sí. Otra vez, 5. ¿Ya? ¿Hay tercera de 5? No. No. Entonces, cambio de número primo. ¿Cuál es el siguiente número primo? 5. El 5. Y el 5 y me da 1. Y se terminó. Y si ustedes ven, aquí tengo 2 elevado al cubo. Aquí tengo 2 elevado al cuadrado. Y hay 3 por aquí. 3. Siento. Gracias. 3 elevado al cuadrado y tengo el 5. ¿Ya? Entonces, mire. Y ya está. El 360 es igual a 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado por 5. Y esas son las dos formas que ustedes pueden descomponer a un número. Obviamente el profe les dará los dos o solo les enseñará uno, ¿no es cierto? Les enseñará cualquiera, pero ustedes vean cuál mejor les parece. Entonces, ayúdenme descomponiendo. Luego le hacemos también entre todos, pero en su cuaderno quiero que descompongan al 600. ¿Ya? Por favor, descomponer al 600. Esto es igual y me dicen cuánto les queda en factores primos. Descompongan. ¿Puede ser de forma o tiene que ser de las dos formas? No, cualquiera. Cualquiera, el que les haya gustado más. Yo cumplo con darle las dos y ahí sí ustedes de que puedan hacerle más rápido. La tercera de 75. Tercera de 75. Tercera de 75. Sí. No sé. Recuerden no usar calculadora. No importa, escriban, rayen en un papel. Lo que sea, ustedes no pueden usar calculadora. Sería 2 elevado al cubo, 3 y 5 por 2. 5. ¿Así? Al cuadrado. Al cuadrado. Ajá. Ya. Listo. ¿Ya? Miren, ya está en sus factores primos. Pero de todas maneras, voy a hacerle para que el resto tenga igual, ¿ya? Entonces vamos a descomponer. Yo voy a hacer aquí, por esto de aquí. Me parece mejor.
Entonces empiezo con mi primer número primo, que es el 2. Entonces dice mitad de 600, 300. ¿Hay mitad? Sí. Otra vez, 2. La mitad, 150. ¿Hay mitad? Sí. La mitad, 75. ¿Hay mitad de 75? No. Entonces ahora sí me toca el siguiente número primo, tercera. ¿Ya? Entonces, como les decía, no van a usar calculadora. Entonces, otra vez observo. 7 para 3 no me alcanza, obviamente. O sea, sí me alcanza, pero me sobra. Entonces, 7 para 3 es a 2. 3 por 2 son 6. ¿Y me sobra cuánto? 1. Entonces, aquí es el 2. Me sobra 1. Imagínense pagando el 1 al 5 y se hace 15. ¿Sí? Y entonces sería tercera de 15, 5. ¿Ya? ¿Hay tercera otra vez? No, ya no hay. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente número primo? El 5. Quinta de 25, 5. Otra vez, quinta de 5, 1. Y se terminó. Entonces, sí es cierto, mire. 2 elevado al cubo por 3 y 5 elevado al cuadrado. Y ya está descompuesto en sus factores primos. Entonces, listo, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Sí se entendió cómo descomponer en sus factores primos? De todas maneras, ya vamos a seguir practicando, pero antes de eso, Y tal vez pueda hacer lo anterior de la otra forma. ya, sí, claro. A ver, borremos esto. De la otra forma también. Hagámosle nomás. Entonces, a ver. Voy a descomponer al 600. Entonces, ahí sí, díganme dos números que multiplicados les dé 600. Cualquiera, pero que les dé 600. 60 por 10. 60 por 10. Ya. 30 por 20, ¿me dijeron? 60 por 10, 30. Ya, por 60 por 10. A ver, pongamos 60 por 10. Ya, no importa, el que ustedes pongan, no importa. 60 por 10. Sí, 60 por 10. Y empiezo a descomponer. Esto es igual a, ahora empiezo al 60. Vamos a hacer acá abajo. Al 60. 6 Dos por números 10. que multiplicados desde 60. 6 por 10, correcto. 6 por 10. ¿Y al 10? 2 por 5. 2 por 5. Dos números que multiplicados desde 10. 2 por 2 5. por 5. ¿Escuchan? Dos números que multiplicados desde 10. 2 por 5. 2 por 5. Ya, 2 por 5, exactamente. Esto es igual a, continúo. Ahora descompongamos al 6. Dos números que multiplicados desde 6. 3 por 2 por 3. 3 por 2, correcto. Por al 10. Puedo Dos números que 5 multiplican por 2. 5 por 2 o 2 por 5. Al 2 ya no puedo zafarle, al 5 tampoco. Y ya no hay, miren, ya no hay más. Ya no puedo zafar más y ya se quedaron en los números primos. Entonces, ahora sí, simplemente veamos. Tengo 1, 2, 3, 2 elevado al cubo. ¿Qué más tengo? 1, 2 por 5 elevado al cuadrado y por 3. Y ya está. ¿Sí ven? Es lo mismo. Entonces, ahí tienen las dos formas de descomponer en sus factores primos. Entonces, para las siguientes definiciones necesitamos saber descomponer, ¿ya? Porque, a ver, vamos a ver. Hablemos del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Otras definiciones que están dentro de los números naturales. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Me dice, ¿cómo se calcula el máximo común divisor? Se calcula multiplicando los factores comunes elevados al menor exponente. Y el mínimo común múltiplo se calcula multiplicando los factores comunes y no comunes
elevados al mayor exponente. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? Entonces saquemos estos de aquí. Vamos a ver, déjenme copiarle para tener clarito. Entonces aquí lo voy a pegar y para hacer al ladito mismo para que nos quede claro. A ver, este de aquí pongámosle acá. No me deja. Y con esto creo que terminaríamos nuestra clase de números naturales. Vamos de más pequeño entonces. Se bloqueó. Sí, se quedó ahí. Ya, entonces, ahí ya se desbloqueó. Ahí está. Entonces, ahí tengamos la parte teórica y el ejercicio para poder ver. Entonces, vamos a calcular primero tal como me dice ahí. Quiere calcular el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculamos el mínimo común múltiplo de 24, de 36 y de 32? Igual tengo dos formas. Vamos a hacer de la primera forma. ¿Ya? La primera forma, voy a descomponer 24 y saco sus factores primos. El 36 y saco sus factores primos. El 32 y saco sus factores primos. Entonces voy a tener del 24, del 36 y del 32. Entonces vamos a descomponer en sus factores primos. Empecemos. Primer número primo, el 2. La mitad de 24, 12. 12. La mitad de 12, 6. 6. La mitad de 6, 3. 3. Y ahora tercera 1. El 24 me queda 2 elevado al cubo por 3. Vamos a descomponer al 36. La mitad de 36. ¿Alguien? 18. La mitad de 18. La mitad de 18. 9. 9. Ya no hay mitad de 9. Vamos tercera. Tercera de 9. 3. 3 y la tercera de 3, 1. El 36 me queda 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Vamos con 32. La mitad de 32. 16. 16. La mitad de 16. 8. 8. La mitad de 8. 4. La mitad de 4. 2. 2 y la mitad de 2, 1. Resulta que 32 ha sido 2 elevado a la 1, 2, 3, 4 a la quinta. Y ya está. Está descompuesto tanto el 24, el 36 y el 32. Y vamos a ver qué me dice la parte de el mínimo común múltiplo. Me dice, el mínimo común múltiplo se calcula multiplicando los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, el máximo común, el mínimo común múltiplo de 24, de 36 y de 32 es, observamos, tengo que observar a los 3 que sacamos, ¿no? A los que descompusimos. ¿Cuál es el factor común? ¿Qué tienen en común los 3? ¿Qué tienen
El 2, exacto. Tienen el 2, miren, tienen en común. Tienen en común, aquí está, en común. ¿Ya? Este es el común. Con mayor exponente, ¿qué exponente iría? La quinta. El 5. El A la 5, quinta. exacto, el 5, ya está. Y ahora me dice, ¿y los no comunes? ¿Qué valor no es común en los tres? 3. El 3. ¿Y el que elevado al? Elevado al cuadrado. Al cuadrado. Ese es el de mayor exponente. Cuadrado. Listo. Exactamente. Entonces ahí sí, 2 elevado a la quinta sabemos que es 32 por 3 elevado al cuadrado sabemos que es 9 y multiplicamos 32 por 9. Entonces sería 9 por 2, 18. Llevo 1. 9 por 3, 28, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces ha sido igual a 288. Y listo. Ese es, como pueden ver, es el mínimo común múltiplo de 24, 36 y 32. ¿Hasta ahí? Profe, una consulta. Sí. Ese 32 por 9, ¿de dónde le sacó? No lo entendí eso. Ya, a ver, ¿cuánto es 2 elevado a la quinta? 32. Exacto, 32. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. 32 equivale a 2 elevado a la quinta. De ahí salió. Aquí 32 por. ¿Y 3 elevado al cuadrado? 9. Ahí ya me entendí. Gracias. Ya multiplicamos 32 por 9. Y ese ha sido el mínimo común múltiplo. Ahora, vamos a hallar el máximo común divisor. A ver. Entonces vamos a hallar esto. Entonces me dice, quiere el máximo común divisor de, y se me fue los números. Ahí está, 24, 36, 24, 36 y 32. Hacemos lo mismo, aunque ya está hecho. No, pero no importa. Vamos nomás para no mezclar luego. 24, 36, 32. Entonces esta parte ya todos sabemos. A ver. 24 es igual a 36 es igual a 32 es igual a. ¿Ya? Entonces empiezo la mitad 12, la mitad 6, la mitad 3, la tercera 1. Ha sido 2 elevado al cubo por 3. Acá mitad 18, mitad 9. Ya no hay tercera 3, tercera 1. Sería 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Mitad 16, mitad 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. 2, 4, 5. 2 elevado a la quinta, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que hicimos acá. Pero ahora me está pidiendo que el máximo común divisor de 24, 36 y 32. Esto es igual a, y vamos a observar. ¿Qué me está diciendo? Me dice, se calcula multiplicando los factores comunes elevados al menor exponente. ¿Cómo se calcula el máximo común divisor? Cojo los factores comunes elevados al menor exponente, nada más. Listo, observo los tres. ¿Cuál es el factor que tienen en común los tres? El 2. El 2. ¿Y con menor exponente? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Es decir que la respuesta es 4.
El máximo común divisor de 24, de 36 y de 32 es el 4. ¿Sí? Entonces, mire. ¿Ya? Y voy a hacer los mismos, pero de otra forma. Y ustedes luego deciden cuál hacen. Si lo hacen así por separado o de la manera que vamos a hacer. Con eso terminamos y la próxima clase pasamos solo haciendo ejercicios de esto para que nos quede clarísimo. ¿Ya? A ver si han atendido la próxima clase. ¿Ya? Entonces vamos a hacer de otra forma. Voy a calcular. Primero voy con el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Qué hago? Mínimo común múltiplo de 24, de 36 y de 32. Pongo 24, 36, 32. ¿Ya? Y solo voy a hacer una línea. Empiezo con mi primer número primo. ¿Cuál es el primer número primo? 2. El 2. El 2. Y empiezo aquí. ¿Hay mitad de 24? 12. Sí. 12. ¿Mitad de 36? 18. 18. 18. ¿Mitad de 32? 16. 16. Observo. ¿Hay mitad de 12, de 18 y de 16? Sí. Sí. Sí, entonces continúo. ¿Mitad de 12? 6. 6. ¿Mitad de 18? 9. 9. Nueve. ¿Mitad de 16? 8. 8. Y observo. ¿Hay mitad de los tres números? ¿Hay mitad de 6? Sí. ¿Mitad de 9? No. Ya no, No. corto. Ahí se termina. Voy con el siguiente número primo. El 3. El 3. 3, ¿no es cierto? El 3. No, estoy hablando de mínimo como múltiplo. Ya estamos mal. Estoy calculando el máximo. Sí, estoy calculando el máximo y no, yo quiero el mínimo. Sí, estamos bien. El mínimo es. Entonces, ahí sí vamos. Entonces, mitad sí había, ¿no? Mitad de... A ver, esperen. Mitad 12, 18, 16. La mitad sí, 6, 9, perdón, y 8. Ya, me confundí de máximos y mínimos. Estoy calculando, perdón, el mínimo como un múltiplo era. Entonces, vamos, mitad sí hay. ¿Hay mitad de 6? 3. 3. Me salto el 9 porque no hay mitad. ¿Mitad de 8? 4. 4. ¿Sigue habiendo mitad? Sí, para el 4. ¿Mitad de 4? 2. 2. Y no hay mitad de esto. ¿Hay otra mitad? Sí. ¿De quién? Del 2, Del que sería 1. Ahora voy con el siguiente número primo, el 3. Tercera de 3. 1. ¿Y de 9? 3. 3. Hay otra vez 3. Y listo. Se termina cuando todos hayan quedado en 1. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4, 5. Mire, ha sido 2 elevado a la quinta por 3 elevado al cuadrado. Y habíamos dicho que 2 elevado a la quinta es 32 y que 3 elevado al cuadrado es 9. Y habíamos hecho esta multiplicación. 2 por 9, 18, llevo 1. 9 por 3, 27 y 1, 28. Y listo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Pues 288. ¿Ya? Ahora sí vamos a calcular el máximo común divisor. Entonces, hago lo mismo. Máximo común divisor ¿de quién? De 24, de 36 y de 32. Entonces, 24, 36 y 32. Igual hago mi liñita y empiezo a calcular. Empiezo con mi primer número primo, que es el 2. Mitad de 24. 12. De 36. 18. De 32. 16. 16. Listo. ¿Hay mitad de los 3? Sí. Continúo entonces. ¿Mitad de 12? 6. ¿Mitad de 18? 9. 9. ¿Mitad de 16? 8. 8.
y veo, ¿hay mitad de los 3? No. No, ¿no es cierto? Entonces paso al siguiente número primo. ¿Cuál es? 3. El 3. Entonces vamos a ver. Tercera de 6. 2, 2. Tercera de 9. 3, 3. Tercera de 8. No hay. Ahí se queda. ¿No es cierto? Y voy ahora con la... ¿Qué más tengo? Sigue habiendo... Ya se subió. Sigue habiendo tercera, ¿no es cierto? O ya no. A ver, estamos... No puedo calcular. ¿Por qué no puedo calcular? ¿Y por qué puse el 3 acá? Porque ya no hay. ¿No es cierto? Tiene que haber en los 3. Por ejemplo, hay tercera de aquí, sí hay. Tercera de aquí sí hay, pero tercera de aquí no hay. Ya Una no puedo pregunta. avanzar. ¿Sí? O sea, si en los 3 no hay, ya sea la mitad o la tercera o como siga, entonces ahí se queda. Exactamente, ahí se queda. Tiene que haber en los 3. O sea, al momento que yo puse tercera aquí, ya no pude. Aquí sí pude, pero yo ya, perdón, al 6 sí pude, al 9 sí pude, pero al 8 ya no pude. Tiene que haber en los 3, o sea que prácticamente se me quedó ahí. Tercera ya no hay, tercera de 8 no hay, y ahí se queda. Tiene que haber en los 3. Y entonces, como ya se terminó, este es mi máximo común divisor. El máximo común divisor es 2 por 2, 4. O 2 elevado al cuadrado. Ahí, chicos. Entonces, estas son las dos formas de resolver el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Ustedes deciden por qué manera nos vamos, ¿ya? Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta y si no, nos quedamos hasta aquí, hasta la próxima clase. Sí, por ahí. David, ¿alguna pregunta, David? ¿No? Josué, preguntas, algo, alguna duda. Yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Por qué al máximo le toman como el término menor y al mínimo le ponen con el término mayor? Me confundo ahí. A ver, vamos acá. ¿Se acuerda de los divisores? ¿Se acuerdan de los divisores? Divisor y múltiplo. ¿Qué pasaba con los divisores? Si yo les decía, quiero saber el divisor de 25. ¿Cuáles son los divisores de 25? 5, 5. 4, 1, 5. A ver, ¿por cuál empezaba? ¿Por dónde empezaba? 25. Por el 1. Exacto, Por el el 1, 1. el 5 y el 25. y el 25, ¿no es cierto? Esos son los entonces, mire, el divisor, y quiere saber cuál es el máximo. ¿Cuál es el máximo? ¿Sería el 25? Exacto, el 25, ¿no es cierto? Sería el 25, ¿ya? Por eso dice máximo común divisor. ¿Qué pasa con los múltiplos? Aquí me dice mínimo común múltiplo. Si yo les digo, quiero los múltiplos de, en este caso, obviamente omitiendo el 0 y el 1. El 5, ustedes saben cuáles son los múltiplos de 5, ¿no es cierto? Empezaba desde el 0. Luego, ¿cuál más? El 5. 10, 15. Exactamente.
Y de esos, de todo ese conjunto de 5, tienen que escoger el mínimo. Porque imaginen, podrían coger el máximo del múltiplo. No, porque no tiene fin. Exactamente, no tiene fin. No sé si ahí más o menos ven la lógica. ¿Por qué me pide el máximo común divisor? Me está pidiendo el mayor número de 3. En este caso, dice, si usted saca los divisores de entre el 24, el 36 y el 32, ¿ya? Le va a pedir el máximo. ¿Cuál ha sido el máximo divisor de los 3 números? 288. Pero al momento que me dice múltiplo de los 3 números, mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Usted tiene que darme el mínimo, no puede darme el máximo porque esto se extiende hasta el Que los múltiplos son infinitos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, miren aquí, otra forma de ver esto. A ver, voy a copiar esto otra vez. Pongámosle en conjunto. Pongámosle por separado y tal vez ahí sí se entienda. Voy a ponerle por separado. Un ratito. Vamos acá. Ya, aquí. Me dice, por ejemplo, los múltiplos. ¿Ya? Múltiplos. Entonces, quiero el múltiplo de 24. Esto es igual. El múltiplo de 36. Y quiero los múltiplos de 32. Quiero el, ¿no es cierto? El mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo y vamos a sacar los elementos. Pregunta, a ver, empecemos. ¿Por dónde empezaría el mínimo, los múltiplos de 24? Con 0. Con 0. 0, 2. Ya, entonces sería múltiplos digo. 0, 24, ¿quién más? 48. 48. Va a estar largo, porque debe haber un número que lleguen hasta 288. A ver, ahí sí, por favor. 72. 72. ¿Quién más? 24 por 1, por 0, por 1, por 2, por 3, por 4. 24 por 4. 96. 96. Ahora, 24 por 5. 120. 120 por 6. 144. Por 6, 144. Por 7. 168. 178, me va a faltar fi. Por el siguiente, por 8 creo que me toca. 192. 192. Sí, me va a faltar. 168. A ver, 168. Ya. Después de 192. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 116. 216. Luego, voy a ponerle abajo. 240. 240. A ver, déjenme pasarle acá, ¿ya? Entonces, este es el único ejemplo de estos que vamos a hacer, pero es porque se entiendan. Así que vamos nomás a escribir todos los números. ¿A qué se 216 luego? 264. 264. Y luego? 288. 288. Uno más. 312. 312. Y esto se va hasta el infinito. Recuerden, son múltiplos. Ahora vamos con múltiplos de 36. 0, 36, luego 72, luego 108. 108, luego 144. 144, siguiente. 180. 180, siguiente.
216. 216, luego 252. 252, 288, uno más. 324. 324. Coma, y esto igual se va hasta el infinito. Múltiplos de 32. 0, 32, 64, luego 96. 96, 128. 128, 160. 160, 192. 192, 224. 224, 256. 256, 288. 288, uno más. 320. Gracias, 320. Y obviamente esto se va hasta el infinito, ¿no es cierto? ¿Y cómo se dice esto? ¿Qué está diciendo? Quiere saber, múltiplo, ¿no? A ver, el mínimo, voy a escribir aquí ya, para no confundirnos. Esto es, quiere el mínimo común múltiplo. Entonces, observe lo que me está pidiendo. Múltiplo, ya están los múltiplos. Dice el mínimo y el que sea común. Observen, en los tres de aquí, ¿cuál es el común? El 288. Exactamente. El 288. Y tal vez hay más. ¿No es cierto? Solo lo sabremos dando más números, ¿no es cierto? Solo lo sabremos, quién sabe, porque esto se va hasta el infinito. Por eso me está pidiendo el mínimo. Porque no voy a saber el resto porque se va hasta el infinito. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 24, de 36 y de 32? Ha sido el 288. No sé si ahí se entiende lo que me está queriendo decir. Imagínense, me pide y tener que desglosar todo esto. ¿Cuándo puedo hacer de otra forma, descomponiendo en sus factores primos? ¿Sí? Esto me quiere decir. Quiere saber el mínimo, el común, el múltiplo. Ahora saquemos el máximo común divisor. ¿Ya? Para que vean qué quiere decir. Entonces, quiere el máximo que sea común de los 3 o de los 4 o de los 2 que les dé, que sea común y que sea el divisor. Máximo común divisor. Entonces, el divisor de 24, quiere divisores de 36, divisores de 32. Esto es igual. Empecemos con el 24. Divisores de 24. 1. 1, 2, 3, 4. 4, 6. 6, 8. 8, 2. 12, 24. Listo, ahí está. Ahí están los divisores. Ahora de 36. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 6. 6. 9. 9. 12. 36. El 12 también, 12. sí. El 36. 18. El 18, sí, tiene toda la razón. 18.
Estamos comiendo 18. Y ahí sí, ¿verdad? 36. De 32. 1, 2, 4, 3 no, 4, 8, 8, 16, 16, 32. 32. Listo. Ya tengo. Entonces, y quiero saber cuál es. ¿Qué me decía? ¿Quieres saber el máximo número que sea común, ¿no es cierto? Y que sea divisor de los 3 números. El 4. Sí. El 4. ¿Sí ven? El 4. Mire, este es el que se está repitiendo. El 4, tiene en común en los 3 y es el máximo. Obviamente, miren, es común el 1, el 2 es común, son comunes, pero me está pidiendo el máximo, así que yo tengo que buscar el máximo valor. ¿Cuál es? El 4. A eso se refiere con máximo común divisor. ¿Sí? No sé si ahí está claro qué es lo que estamos buscando cuando me pide mínimo común múltiplo y cuando me pide máximo común divisor. ¿Sí? ¿Ahí tal vez está claro? Sí, ¿Sí? profe. Listo. Ahora sí, listo, señores. Entonces, la próxima clase vamos a hacer ya ejercicios de estos nada más, ¿ya? Listo. Se les agradece mucho su atención. Que tengan una buena noche. Nos vemos el viernes. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego, jóvenes. Hasta luego con todos.